Buenas a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a una nueva clase de Historia de los Medios de Comunicación. En esta ocasión vamos a abordar un poco los sonidos de largo alcance, las tecnologías que prosiguieron en el tiempo, en la línea del tiempo que venimos analizando. Ya pasamos por las primeras formas primitivas de comunicación, la comunicación oral, corporal, teatral, pasando hacia la revolución de la imprenta, previo a eso la escritura. Y bien, hoy quería centrarme en el análisis de las tecnologías de largo alcance. Pensemos en el teléfono, en la radio, que conviven hoy con nosotros, y cómo fueron constituyéndose como tecnologías de comunicación hegemónica. Vamos a abordar en esta clase esos temas y primero quería proponerles un ejercicio, un relato narrativo, en el cual, retomando lo que se vio en la clase anterior, donde mi compañera dejaba esbozadas algunas preguntas reflexivas en torno a cómo las transformaciones que se dan a lo largo de la historia van modificando las formas de comunicación humana, las transformaciones tecnológicas y cómo es ese ida y vuelta entre las tecnologías y las sociedades y la vida social y el empleo y el uso que le dan las sociedades a estas tecnologías. Mi compañera había deslizado algunas preguntas y yo quiero retomar esas preguntas y reformularlas a partir de que observen y lean junto conmigo este relato analítico, este relato narrativo que les propongo. Y para que pensemos juntos y ustedes puedan esbozar una reflexión al respecto. Voy a compartirles pantalla para que puedan acceder. Un segundo. Bien. Les leo. Primavera de 2050. Marcos se rasca la barbilla, le cambia por enésima vez en el día la yerba al mate, mientras retiene en su cabeza la noticia que le llegó hace minutos. Ya no circulan más aves por el conurbano. Las últimas migraron a las zonas serranas, dado el cambio climático. Otras perecieron. Se entristece. Recuerda una canción que escuchó en la última semana que hablaba de un ave enorme y azul. Piensa, en paralelo, que tiene que seguir trabajando, que el tiempo apremia, pero no tiene ganas, y su mente se pierde observando un rayo de luz por la ventana, queda justo sobre la bombilla y piensa si será uno de los últimos del día. Bien. Eh, Relean este relato, piénsenlo, eh, frenen el video un instante y respondan estas preguntas. Estamos situados en 2050. El libro tal como lo conocemos hoy, o la radio tal como la conocemos hoy, o el teléfono, esas tecnologías, eh, habrán desaparecido, habrán tomado nuevas formas, eh, qué formas habrán tomado, habrá rupturas, continuidades, discontinuidades, y por qué. Bien, una vez que hayan resuelto y que hayan podido avanzar con este ejercicio narrativo, eh, avanzaremos hoy con la unidad 2, el primer tema, en el que se ven las tecnologías de sonido, los sonidos de largo alcance. Y bien, vamos a pensar un poco en cuáles fueron las primeras tecnologías que aparecieron eh, respecto a la idea de comunicarse a larga distancia. Eh, Hablamos del libro, de la imprenta, de la prensa escrita, de cómo generó una revolución
en la vida social y por la necesidad de una mayor comunicación, tanto por factores comerciales, políticos, culturales, y con los sonidos de largo alcance sucede lo mismo. Les propongo que vean esta placa y pensemos en estos instrumentos que ven acá. Algunos les pueden resultar más familiares que otros. Muy bien, tenemos de izquierda a derecha primero el telégrafo. Piensen en la idea de comunicarse a través, la forma antes de que, o apenas estaba gestándose la electricidad, el telégrafo viene a proponer una idea donde una persona con una batería eh, que tenga una carga eléctrica a través de un cable con un receptor a través de un hilo. Piensen en dos latas conectadas por un cable o un hilo que a través de vibraciones pueden comunicarse con una persona que esté a distancia, a 2 cuadras de aquí, por ejemplo. Eso era los orígenes del telégrafo, que a partir del uso del código Morse permitieron una comunicación decodificada. Bien, después tenemos el gramófono. El gramófono también es un sistema donde sobre una placa es el antecesor a los reproductores de discos de pasta, de vinilo, donde a través de un sistema de una placa que gira, una púa y una ranura, se podía reproducir y grabar sonido. Antes de esto estuvo el fonógrafo, que fue una tecnología donde no permitía una reproducción eh, en cantidad, sino una reproducción única. Bien, después vendrá el teléfono y, y la radio. Bien, todos estos, salgo de la pantalla grande, todos estas tecnologías vienen a responder a algunas necesidades humanas, a fantasías que tenían muchas personas de comunicarse de forma, primero a distancia y de forma eh, no presencial, digamos, tan común hoy, ¿no? Comunicarse a distancia, comunicarse con otro, comunicarse con un amigo, comunicarse con alguien a distancia, generó realmente un salto para la historia de los medios de comunicación muy importante. Eh, Bien, los cambios que introduce la tecnología de voz son referidos a lo que hablábamos en las clases anteriores respecto a que permiten la acumulación, el almacenamiento, la repetición y transmitirlo a grandes distancias y a grandes cantidades de personas. Eh, Bien, lo que vamos a centrarnos aquí respecto a estas 4 tecnologías que mencioné es que bien, el teléfono y la radio se posicionan hegemónicamente. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, el telégrafo, si bien hoy en día resulta una tecnología prácticamente obsoleta, fue mejorado y el telégrafo, digamos, que ocupó ese espacio que tenía el telégrafo. Y el gramófono hoy lo podemos pensar reducido en un reproductor de música, en una aplicación, en un celular. Eh, Bien, las funciones sociales que implicaban estas tecnologías respecto a los costos primeros que representaba el telégrafo, porque para el empleo del telégrafo se necesitaban cables, grandes cantidades de metros y kilómetros de cables para comunicarse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Y la radio viene a resolver ese costoso gasto que tenían para ese momento. Eh, la radio se la considera un invento colectivo, no hubo un inventor, sino que entre físicos, ingenieros en distintas partes del mundo, como Marconi, como Hertz, como Popov,
en simultáneo fueron avanzando en distintos descubrimientos e invenciones y avances tecnológicos que permitieron consolidar la radio eléctrica. Bien, esta radio eléctrica que no requiere ningún cable, simplemente una antena y la emisión de una antena, un artefacto y la emisión y la posibilidad de comunicarse con alguien que tenga también un artefacto. Eh, Bien, que cuando surge la radio y empieza a posicionarse socialmente, esto ya estamos hablando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el primer interesado en esta tecnología es el gobierno, son los gobiernos. Los gobiernos para las comunicaciones marítimas, para la orientación de los navíos, de los barcos, y también para las comunicaciones militares. Pero a la vez también empieza a haber un uso mayor de esta tecnología, un uso doméstico, y surgen los radioaficionados. Eh, Personas que por hobby armaban este artefacto que no requería una complejidad tecnológica, sino más bien que de forma artesanal armaban aparatos y se podían comunicar. Y en principio los radioaficionados todavía existen algunos clubes de radioaficionados, eh, compartían música, compartían eh, pequeños momentos, era una forma de acompañarse, era como un club, una especie de club a distancia. Eh, Bien, y volvemos aquí sobre lo que mencionábamos al principio, el carácter oral. En la radio lo que prevalece es el carácter oral, frente a el paréntesis Gutenberg, como se mencionaba en la clase anterior, y la idea de quienes acceden al conocimiento y a la información eran aquellos que tenían la posibilidad de leer y escribir, eh, donde el conocimiento se centra en quizás las instituciones sociales como la iglesia, el Estado, y sin embargo prevaleciendo aún la comunicación oral como parte de la cultura popular, como forma predominante aún de la cultura popular, la radio viene a establecer una manera de comunicarse donde se puede prescindir de la lectoescritura. Y, y la figura del radioaficionado es muy importante en este sentido en cuanto a las tensiones que empieza a haber con el Estado, ¿no? Hablábamos en clases anteriores también de las tensiones que había cada vez que surgía un medio de comunicación, una tecnología de comunicación, las tensiones políticas y económicas que había en torno a su apropiación, en torno a su uso. Eh, Bien, voy a compartirles una placa eh, para que puedan ir viendo las diferencias entre la radio y el teléfono, ¿no? Al principio parecen emparentadas la radio y el teléfono, empiezan a indagar, a ver en qué se puede utilizar. Eh, un segundo, voy a compartirles la placa. Bien, diferencias entre la radio y el teléfono. Eh, La radio aparece como un medio que se posiciona para las masas lo reciben de una forma inmediata y esto, las masas en el sentido de los radioaficionados, estamos pensando, ¿no? Era un instrumento que se escuchaba en el hogar, a solas o con la familia. Fue un medio irreversible que dio a unos pocos productores de las capitales un modo de dirigirse a toda la nación. Esto también es muy importante para los gobiernos. Encontrar en la radio una manera de informar, de comunicarse con las grandes masas. Eh, la radio lo que permite también es la inmediatez. Ahora veremos cómo se fue posicionando para transmitir noticias, para transmitir eventos culturales, deportivos. Mientras que el teléfono era la antítesis de la radio.
un invento que iba contra la fácil generalización de lo que estaba sucediendo. Permitía mantener en contacto a aquellos que se habían alejado del viejo vecindario y de los familiares. Permitía comunicarse de manera interpersonal. Bien, al ser la contrapartida a lo que estaba ocurriendo en cualquier otro medio, pudo erigirse como un medio cada vez más instalado socialmente. Estas diferencias vemos en el origen, ¿no? De cómo la radio se instaló rápidamente, mientras que el teléfono fue eh, más bien puesto en un lugar donde se mantenían comunicaciones interpersonales. Eh, bien, avancemos. ¿Y cómo es que recién les mencionaba un poco la idea de la tensión entre el Estado y el mercado? Eh, en 1920 hubo un episodio en Estados Unidos donde un club de radioaficionados estaba transmitiendo, como siempre. Para ello necesitaban licencias, el Estado les otorgaba licencias a los radioaficionados y una comunicación marítima fue interferida por estos radioaficionados. El Estado inmediatamente sacó las licencias a todos y por el riesgo y por lo fuera de control que estaba, y sin embargo eh, la presión y la masificación de radioaficionados era tal que eh, el Estado tuvo que ceder y volver a otorgar las licencias. Pero ¿qué sucede? Esta beta de gran utilización del uso práctico y del uso activo que le daban los ciudadanos, estamos hablando de principios del siglo XX, la década del 10, la década del 20, y esta tecnología sencilla y esta tecnología barata también despertó el interés de emprendedores que quisieron construir una industria en torno a esto, una industria donde la radio, además el interés político, además del interés comercial, el interés político, ¿no? Porque pensemos también que muchos políticos utilizaron la radio y construyeron sus figuras y sus gestiones también en torno a los comunicados que daban por radio. Cuando aún la televisión faltaba todavía para la televisión y para las nuevas tecnologías que conocemos hoy por hoy, que están presentes en este mismo instante en el cual nos estamos comunicando. Y la radio en ese entonces representó una beta comercial. Bien, ¿qué sucedió? Había tres formas de uso de la radio. Primero, la idea de darle a la gente lo que necesita. Esto lo cita así Williams, que es el autor que tenemos en esta clase como apoyatura bibliográfica. Williams dice que había tres maneras en las cuales originariamente se pensó la radio. Darle a la gente lo que la gente quiere. Eh, la otra era darle a la gente lo que necesita. Y la otra era darle a la gente lo que un locutor radiofónico quiere emitir. Así lo establece Williams. En el primer lugar, pensamos en darle a la gente lo que la gente quiere en la radio comercial. Eh, si la gente quiere consumir espectáculos, será espectáculos, deportes, noticias. Eh, y darle a la gente lo que necesita se posiciona más en la idea de un Estado monopolizando los contenidos de la radio. Un gobierno que decide lo que la gente necesita. Y finalmente, darle a la gente lo que un locutor radiofónico quiere emitir es lo más parecido a lo que hoy comúnmente hablamos de libertad de expresión, libertad de comunicación. Eh, claro que esto se da siempre condicionado por la emisora, por el medio, por el dueño, el propietario del medio de producción, y las tensiones políticas, económicas, ideológicas
que existen presentes. Hoy podemos hablar de la radio de hoy como una mixtura de todo eso, una complejidad de estas tres definiciones que aporta Williams. Bien, y el impulso, la radio, siguiendo la lectura, la radio viene a, a posicionarse a partir de la venta de aparatos. Eh, Tanto a los actores económicos como a los actores políticos, en este caso los gobiernos, tanto en Estados Unidos como Argentina, vamos a tomar estos dos casos porque tenemos el otro autor de nuestra bibliografía que es Lindenboim y que aborda la radiofonía argentina, tienen un ascenso similar, una consolidación similar en las estructuras radiales. Primero viene la venta de aparatos y luego el pensar los contenidos. Eh, Así es como primero la radio, había una resistencia a que la radio se vuelva un espacio comercial, sino más bien se priorizó la transmisión de música, la transmisión de eventos culturales, la transmisión de conciertos, contenidos puramente, pero las industrias, las empresas que fabricaban los aparatos empezaron a incluir publicidades para poder llegar a las culturas, la cultura popular, para poder llegar con tener anunciantes y recibir dinero para seguir produciendo radio. Les propongo escuchar algunas, cómo sonaba la radio de ese entonces y en la radio argentina en la década del 30, 40, cómo sonaban los avisos publicitarios y piensen cómo se escucha en la radio, cómo sonaría una radio hoy si tuviéramos que pensar en la cultura del momento, pensemos en el contexto histórico. Voy a reproducir un fragmento de cómo sonaban los anuncios publicitarios de ese entonces. Mientras que de fondo pondré la placa de la radio de la cultura popular. Para mí tiene que ofrecer la más amplia gama de colores. Cutex la tiene. Tener brillo deslumbrante y rápido secado. Como Cutex. Y durar muchísimo. Por eso uso Cutex. Para la belleza de tus uñas te recomiendo esmalte Cutex. Porque por pararte cerebro, 46. Entre todos es mejor, 46. Por su trabajo y su largo, por su pinto y su sabor, 46. Todos lo quieren por bueno, todos lo quieren por bien. Aquel que se fuma un negro prefiere 43. Bueno, muy bien, ahí escuchamos algunas publicidades donde está muy presente el tango, la milonga, inclusive algunos productos que todavía hoy por hoy existen. Bien, puse esta placa de fondo porque la introducción de la radio en la cultura popular me parece importante referido a, a cómo se da esta ebullición, ¿no? Los acontecimientos deportivos son la principal herramienta de promoción de unos contenidos que buscan fomentar la compra de equipamiento y dispositivos, lo que decíamos recién, ¿no? Se le empieza a dar prioridad a los contenidos de la radio para poder seguir instalando el artefacto en lo que es la vida social, para que más personas adquieran el artefacto. Durante la guerra, agrego algo que no está en la placa, que la Primera Guerra Mundial se empleó mucho la radio, ante la imposibilidad de establecer comunicaciones que muchas veces eran
censuradas o eran boicoteadas en plena guerra por línea telegráfica, ¿no? Por cables. Eh, la radio resultó ser una tecnología de gran uso. Y luego de la guerra, la radio ya estaba instalada y ya tenía una total legitimidad. Eh, Acá dice, en esta placa, su uso para la propaganda y relato durante la Primera Guerra Mundial sembró el germen de la radiodifusión. Debido a su comercialización, el modelo de radio americana se convirtió en la década de los 30 en un poderoso factor político y fuente de información. Los contenidos empezaron a incluir música, radioteatro, eventos deportivos, conciertos, transmisiones en vivo de noticias. Bien. Bueno, esto lo que nos interesa aquí es pensar cómo la radio de alguna forma fue erigiéndose en lo que lo conocemos hoy, cómo tomaba de otros, en un carácter parasitario, como dice William, tomaba eh, de otras narrativas, de otros espacios de comunicación. El radioteatro, por ejemplo, toma la radio y la lleva a ese espacio radial. Perdón, toma el teatro y lo lleva a ese espacio radial. La música, lo que podía ser presencial, escuchar a un artista tocando en vivo, ahora se transmite por la radio. Los eventos deportivos, las carreras de caballos, eh, todo lo que implicaba la presencialidad, de repente también puede ser transmitido por la radio. Las noticias también. Eh, Bien, y las noticias, aquí es donde empieza una puja con lo que sería la prensa escrita, que ya está totalmente instalada y totalmente consolidada en las sociedades. ¿Qué sucede con la prensa escrita? Empieza a haber una puja, por supuesto, porque las noticias antes eh, las, daba, las daban los diarios, las daban a través de la lectura de los periódicos, se podía acceder a las noticias. Ahora la radio empieza también a ocupar ese espacio. Y si bien uno podría pensar que, bueno, eh, podría desaparecer, podría haber desaparecido la prensa, bueno, no desapareció, todo lo contrario. Lo que sucede con la radio, que también surge en paralelo al cine sonoro, otra tecnología de comunicación muy importante para ese momento, para hoy también, eh, es que estas tecnologías conviven y responden a demandas sociales y a necesidades sociales de entretenimiento, de información, eh, de construcción de subjetividades. Se construyen nuevas subjetividades a partir de esto. Eh, la comunicación a distancia, que hoy por hoy es esto que estamos teniendo a través de esta comunicación virtual, se empieza a gestar en ese momento y con un gran atractivo y también modifica las formas y las estructuras de la sociedad. Eh, Piensen en que, por ejemplo, un dueño de una fábrica ya no necesitaba estar presente en la empresa misma para poder impartir una información, podía llamar por teléfono. Eso también genera cambios geográficos. Eh, ya las casas más valuadas no eran las que estaban cerca de los centros eh, neurálgicos de las ciudades o los centros productivos de las ciudades, sino que también empieza a expandirse el negocio inmobiliario hacia casas, hacia barrios más periféricos, hacia otros lugares, ya que las comunicaciones permitían estar en contacto y que haya una fluidez. Esto que hablamos de cómo las tecnologías de comunicación vienen a aportar siempre una manera de circulación de información mayor y más rápida, más directa. Bien. Eh, ¿Qué sucede con la prensa? La prensa empieza a volcarse cada vez más, tiende cada vez más a un análisis, a una editorial o al análisis de las noticias que la radio empieza a transmitir de forma directa, en vivo. Eh, no podemos sintetizar, esta clase simplemente es una aproximación. Si habláramos de la radio
también no podemos dejar pasar por alto el uso político que se le dio, como los gobiernos, como decía anteriormente, podemos pensar en Hitler, en el nazismo, en cómo Hitler utilizó la herramienta de la radio para una propaganda política muy fuerte. Muchos gobiernos de distintas partes del mundo utilizaron durante mucho tiempo los comunicados radiales, evitaban, era una alternativa a que un político directamente tenga que hacer un acto público para transmitir algo. Y bien, y bueno, y la apropiación que se da y la puja que se da por el manejo de esta herramienta. Y pensemos finalmente, quiero compartirles la placa de conclusiones para que lo pensemos juntos en cómo hablábamos en un principio de la radio como una forma de comunicación que surge por el uso y por un uso horizontal, podríamos decirlo, un uso de interacción entre un emisor y un receptor que eran ciudadanos. A ver, me perfecto aquí. Vamos a ver si podemos verlo acá, ahí está. Vamos a llegar hasta la última placa, que es la de las conclusiones, así, bueno, aquí se ve. Los usos sociales de la radio. Williams sostiene que los medios de comunicación deben ser entendidos como medios de producción, lo que implica que la comunicación y sus medios materiales son intrínsecos a la forma de trabajo y organización social. Implica que están sujetos al desarrollo histórico, por lo que no se puede analizar ninguna expresión simbólica desligada de las condiciones materiales en las que fue producida. Por eso, bien decíamos recién, las condiciones materiales en las que fue producida, fue gestada la radio, era la comunicación, la interacción social. La apropiación que se le da comercial, la apropiación que se da política, ideológica, ponen a los actores en una posición donde el sujeto, el ciudadano común, el pueblo, ya no es activo en la gesta de información, sino más bien pasa a ser pasivo en prender la radio y escuchar noticias de entretenimiento, escuchar eventos deportivos, pero se pierde la idea de sujeto activo produciendo. Sin embargo, hay experiencias y hubo proyectos a lo largo de la historia en paralelo y aún hoy de radios comunitarias, de radios populares, donde son el propio pueblo, es el actor y el difusor y el comunicador de las noticias que le pasa a su entorno, que le sucede en su entorno. Bien, vamos a dar por finalizada con esto y espero que puedan seguir la línea de la lectura después de ver esta clase y abordar los ejercicios que serán planteados en el espacio virtual. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.